independiente entre el universo de mancomunidad, ¿de qué? De sus derechos y deberes que emanan de una obligación mancomunada solidaria. Y la tercera característica, que esa mancomunidad solidaria debe ser expresa. Recuerdo que una estudiante hizo una pregunta al finalizar la clase en cuanto a preguntar qué entendemos por el término presunción. Y la norma del Código Civil exige que en materia de obligación solidaria no puede darse una presunción en contrario sentido. Establece que la mancomunidad solidaria, para que se pueda ser regulada, concebida, interpretada como tal, debe ser expresa. Artículo 1353. Como comparación de una obligación mercantil, cuando hablamos de obligaciones mercantiles, son las que emergen en esas relaciones de los comerciantes sociales o individuales que realizan contratos con una finalidad de lucro. En el ámbito mercantil funciona distinto la obligación mancomunada. Ya explicamos con precisión cuáles son las características, su naturaleza y su manifestación de la obligación mancomunada solidaria. Y una de ellas manifestamos que debe ser expresa, no se puede presumir. No hay presunción de solidaridad de conformidad con el artículo 1353. Pero cambiémonos de escenario. Vamos a ingresar al ámbito del derecho mercantil. En el Código de Comercio, el artículo 674 establece en las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. ¿Qué analizamos de este contenido? ¿Qué emerge? ¿Qué se desprende? Que en materia mercantil, a diferencia de la regulación del Código Civil, en las obligaciones mercantiles, la regla general es que los codeudores van a ser solidarios, a diferencia de lo que acontece en materia civil, salvo pacto en contrario. Es decir, la presunción y la regla general es que los codeudores van a ser solidarios, salvo cuando los comerciantes en el contrato pacten que no va a haber solidaridad, pero eso va a ser eminentemente vía disposición del ejercicio de la autonomía de la voluntad plasmada en el contrato. Aquí hacemos ese ejercicio mental de confrontación, esa asimetría que existe en materia mercantil y en materia civil en cuanto a concebir las obligaciones solidarias mancomunadas. Y la conclusión es que mientras en materia civil no se presume esa mancomunidad, debe ser expresa. Contrario sentido, en materia mercantil sí existe esa presunción de solidaridad, salvo pacto en contrario. Una regulación totalmente diferente del Código de Comercio a la regulación del Código Civil. Y aquí hay una diferencia entre la forma que concibe, regula, estipula, dispone, establece el Código de Comercio y el Código Civil en relación a las obligaciones mancomunadas solidarias. Y para eso, pues, confrontan ustedes lo que regula el 674 del Código de Comercio con el 1353 del Código Civil. Finalmente, en este ejercicio de resumen que estamos haciendo en la clase anterior, en las obligaciones solidarias mancomunadas, observamos dos categorías. La solidaridad activa, donde hay varios acreedores y un deudor común. Y la otra categoría, una solidaridad pasiva, donde hay varios codeudores, un universo de codeudores, pero solo un acreedor. Por eso es que hablamos anteriormente de la solidaridad activa
y en este momento la solidaridad pasiva. Ahí tenemos que tener bien claro los roles y las funciones que desempeñan acreedor y deudor en esa relación jurídica sinalagmática. Realizado el resumen de la clase anterior, para ir teniendo esto hilo conductor, hoy en la presentación de las diapositivas que ustedes descargaron de Classroom, observaron que el título del tema de hoy es el objeto de la obligación. ¿Y cuál es el objeto de la obligación? La prestación. Y aquí vamos a recordar lo que expliqué el primer día de clase en el artículo 1319, que nuevamente lo voy a volver a explicar, y es oportuno reiterar también la diferencia de obligación con lo que es contrato. Daniel Mendizábal, conecte su cámara. Daniel Mendizábal. Bueno, ya ingresó y ya se retiró. Qué rápido se retiró. Ya se retiró Daniel Mendizábal. Y sí lo tendré presente para un futuro. Muy bien. Ya se fue a descansar. Cintia Hernández. Cintia Hernández. Lo mismo. Miren, estos casos son atípicos, solo ingresan. Ah, se salvó Cintia, ya iba. Sí, disculpe, es que a veces mi computadora falla y no conecta el micrófono. Puede conectar su cámara. ¿Y cómo va a hacer su examen si no funciona su equipo tecnológico? Cintia, ¿cómo? Es solo en Zoom, porque en Meet sí, Bueno. no sé qué tiene con Zoom. Conecte su cámara y vamos a empezar a aprovechar el tiempo, a discutir el contenido científico. Ya la activé. Necesito que iniciemos con el artículo 1319 del Código Civil. No está activada la cámara. A la hora del examen, Cintia, no sé si usted ha escuchado una recomendación que he manifestado 14 veces. Sí, licenciado. ¿Qué he manifestado a la hora del examen? Que debe tener la cámara encendida. Perfecto. Y al momento del examen, si yo observo que su cámara no está encendida, ¿cuál es el efecto, la consecuencia jurídica? ¿No se va a permitir realizar el examen? No va a tener ponderación. Es como si no se hubiera llevado a cabo el examen. Entonces, debe solucionar ese aspecto. Pues. Está bien, licenciado, disculpe. No es disculpa, si aquí no está haciendo nada, sencillamente no va a ser evaluada, Cintia, y después puede decir usted, yo no sabía de ese requisito, de esa regla, que las cámaras tienen que estar abiertas todos al momento del examen. ¿Cómo sé yo que la persona que está respondiendo a la evaluación es el estudiante? Bueno, Cintia, entonces no funciona su cámara. Pues no, porque ahí está Bueno, encendida. entonces por lo menos dele lectura, o tampoco tiene código. Sí, No sé si ha escuchado que hemos trabajado con un cuerpo normativo que se llama un código civil. sí lo tengo. A partir de este semestre lo tiene. No. ¿Y la exposición de motivos? ¿También? ¿Qué es la exposición de motivos, Cintia? Es donde explican por qué se está creando, por qué se regula lo del Código Civil. ¿Quién lo explica? ¿Quién lo explica? No sé. Él lo investiga, porque eso ya lo expliqué en clase varias veces. Lectura al artículo 1319. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Nos puede explicar
el contenido de esa norma, que ya le hemos explicado en muchas ocasiones, pero nuevamente se hace necesario. Quiero que interprete ese contenido. ¿Usted ingresa a clase, Cintia, o es primera vez que ingresa? Sí, ingreso, Lick. Ah, ya. La escuchamos, Cintia, porque estamos contra el tiempo. El resultado de una declaración de voluntad de un acto consiste en hacer alguna cosa. No, no. Voy a pensar las palabras más sencillas para expresárselo de otra forma, Cintia. Necesito que me explique el contenido del artículo 1319. Necesito su interpretación. Cintia, le hago una consulta. Mi pregunta es clara. Y licenciado. Y esa es una de las normas más importantes del curso que hemos explicado muchas veces, Cintia. Lo he explicado muchísimas veces. Hasta hay una tarea de brindar ejemplos de dar, hacer o no hacer. Puede ser en un contrato. No. Es que, Cintia, aquí no estamos en un ejercicio de adivinanza. Esto no es como Ah, puede, no es adivinanza, Cintia. El derecho son categorías científicas precisas de interpretación y usted tiene que interpretar el contenido de la norma. Es una norma de 2 líneas, pero de un gran contenido importante. Voy a ir por partes, Cintia, porque sí debe hacer este análisis, Cintia. Es imposible que no defina qué es una obligación. Voy a irle preguntando por partes. ¿Qué es una obligación? Cintia, ¿por qué desconecta el micrófono? estoy pensando. Lo dejo activo. No, es que más necesitaría la cámara y el micrófono, porque le hice una pregunta, Cintia, que es una obligación. Es un acto que se tiene que cumplir. No. Y solo quedan 2 sesiones de clase para el examen, Cintia. Y si no sabemos lo que expliqué el primer día de clases, sí me deja extraordinariamente preocupado, Cintia. Tengo una duda. ¿Cuál es el método de estudio que utiliza Cintia? ¿Cuántas horas le dedica a la semana al estudio? Aún no he ¿O es, estudiado o es tal muy cual. difícil la pregunta? La que me acaba de hacer. ¿Sí? No, no es difícil. No, para ser sincera, no he estudiado. Sí, se nota. Bueno. Entonces no comprendo si no estudia por qué se asignó el curso. Ahora, si no hay interés en aprobar el curso, no entiendo, pues, porque aquí hay como libertad, voluntad de inscribir. Si uno no quiere aprobar un curso, no entiendo cuál es el objeto de asignárselo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tengo claras sus ideas y sus propósitos, Cintia. Vamos a darle la palabra a Sharon Barrientos.
Sharon Barrientos. Buenas tardes, licenciado. Conectemos la cámara, por favor. Permítame. ¿Ya? Perfecto. Pues estoy en un estado, sí, estoy pensando. ¿Sabe qué quiero? Me quedé, no encuentro ni el término para calificar con la anterior intervención. Que no se haya estudiado absolutamente nada, que no se tenga ningún material y a estas circunstancias del partido, que ya estamos en tiempo extra. ¿A usted le gusta el fútbol o no le gusta el fútbol? A mí, ¿Sí? no, licenciado. Pero sí lo entiende. Sí. Bueno, hay un tiempo ordinario y hay tiempo extraordinario. ¿Sí sabe cuáles son los tiempos extraordinarios? Ahorita estamos en el curso de un tiempo extraordinario, porque ya solo nos quedan 2 clases y hemos trabajado 9 temas. Y en este momento, escuchó la anterior intervención, hice preguntas extraordinariamente elementales de que expliqué el primer día de clases, que es la obligación. La norma esta la hemos leído 8, 9 veces y le hemos explicado. Y que a estas alturas de que va a terminar el partido, no sepamos ni lo más elemental, me preocupó mucho cuál va a ser el desempeño que va a tener Cintia en su evaluación. Creo que me preocupa más a mí. Y lo que más anhelo, lo que más deseo, que no sea esa la constante, que sea un caso aislado. Entonces, ahorita en usted estoy haciendo un muestreo. En usted está que hasta que me devuelva ese estado emocional, que yo con qué ilusión comencé a dar la clase, y esto sí me marcó desde el inicio de la clase, porque ya estamos en temas mucho más complejos de la clase anterior y hoy. Y si no sabemos qué es obligación o confundirlo con contrato, como lo hizo, entonces le voy a hacer una oración para que mire la responsabilidad que tiene que tener una intervención y salvar al grupo. Oiga la frase que le voy a decir. Tengo el peso sobre mí, licenciado. En sus manos me encomiendo. Ajá. Sí, captó el mensaje, ¿verdad? Qué responsabilidad. Sí. En sus manos me encomiendo, Char. Usted tiene que reivindicar, pues. Y que este caso anterior es aislado. Aislado. Usted va a demostrar que es aislado, que es un caso particular, pero que la regla general no es esa. Que la mayoría no está en esa situación. Porque si no, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos trabajado? Vamos pues, así que necesito que tenga una buena intervención. Ubiquémonos en el 1319. Fue lo del primer día de clase. 1319, toda obligación. Vamos, si quiere lo vuelve a leer y después le voy a ir haciendo yo preguntas por partes. Ok. Título 2 de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Capítulo 1. Disposiciones preliminares. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bueno, vamos en orden. ¿Qué es una obligación? Una obligación, por lo que entendí, viene de la mano de una responsabilidad. ¿Correcto? Sigamos. Recuérdese en qué consiste esa manifestación de voluntad. Recuérdese entre qué sujetos se da. Y recuérdese si es necesario un vínculo o no es necesario una relación obligatoria. O sea, tiene que ver todo el universo de la obligación, porque no es abstracto, no es en el vacío, es determinable. Entonces, ¿en qué consiste esa declaración de voluntad? Si no estoy mal, es con el ejemplo que había dado sobre el acreedor y el deudor. Sí, ahí van 2 elementos. Que no puede haber obligación si no hay un acreedor y no hay un deudor. Y entre los dos hay una relación obligatoria. Vamos bien, Sharon. Y eso es agradable escuchar razonamientos. Vamos bien, la vamos a apoyar y la vamos a ayudar, pero falta. Ya estableció que en la obligación tiene que haber acreedor o deudor. Eso fue en las primeras clases, pero en la última clase vimos que hay una pluralidad de sujetos.
puede darse una modalidad, no siempre, donde hay varios acreedores, varios acreedores, un deudor, o varios deudores, un acreedor. Es otra modalidad. Pero aquí vamos a ponerle en su definición lo más sencillo: un acreedor, un sujeto. Pero ellos están unidos a través de un vínculo, ¿sí o no, Sharon? Por ejemplo, usted va a pedir un préstamo Ajá. a un banco, entonces usted va a ser la deudora y el banco va a ser la acreedora, pero esa obligación que está adquiriendo usted, que es una obligación de pago, ¿a través de qué vínculo lo está adquiriendo? Hay una relación obligatoria que emana el préstamo, pero ¿es resultado de qué? Aquí la norma 1319 lo dice. La obligación resultante de... Una declaración de voluntad. Correcto, acto de declaración de voluntad. Y en este caso es el contrato. Sí, pues, 1519, anótelo ahí, 1519. El 1319 al margen le hace una flecha y va a leer el 1519. Y en el 1519 otra flechita al 1319. Van integrados. Porque la obligación, ¿se acuerda que vimos las fuentes? La principal fuente de la obligación es el contrato, pero puede ser la ley. Son también los hechos lícitos sin convenio y los hechos ilícitos. Esas son las fuentes de las obligaciones. Aquí estamos estudiando la fuente más importante, más frecuente, más relevante, que es el contrato. Y el código señala, es el acto o declaración de voluntad. En el 1519 señala que hay contrato cuando dos o más personas consienten. ¿Qué quiere decir consiente? Pactan, acuerdan en crear una obligación jurídica patrimonial para crear, modificar o extinguir. ¿Qué? Una obligación. Entonces hay una relación dialéctica, pero contrato no es lo mismo que la obligación. La obligación es la prestación que está inmersa entre el contrato. El contrato es la fuente de la obligación. No confundamos contrato con obligación. En el ejemplo que yo le puse, que usted acudió a un banco a celebrar, a solicitar un préstamo, para ello el banco, ¿será que en la ventanilla solo le llegó y le entregó el préstamo, el dinero o el banco? No, sino que tiene que haber un documento en el que consta a un proceso complejo de análisis, de ver cómo van a cumplir las garantías, un larguísimo etcétera. Si hay una garantía hipotecaria o prendaria, escritura pública autorizada por notario y se inscribe en el registro. Ese es el contrato que dio origen a la obligación. Y usted tiene una obligación de dar, de pagar. Y el banco como acreedor al principio le va a dar el dinero. Pero después se queda establecida una relación jurídica obligatoria entre acreedor y deudor. Por eso es que las obligaciones pueden manifestarse, dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y aquí voy a volver a repetir. ¿Se acuerda que les dejé una tarea de ejemplos? Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Hizo esa tarea, Sharon? No, licenciado. Pero sí se recuerda que la dejé. Sí, sí la dejó. Bueno, y sí las tengo apuntadas, pero no me ha dado tiempo, pero sí las voy a hacer. Pero no un día antes del examen. Pero sí las voy a hacer. Pero esas son las tareas, porque la obligación tiene esa manifestación tripartita, o puede ser que tenga varias. Ajá. Claro, puede ser que tenga varias, no solo dar, hacer o no hacer. Se recuerda que Gustavo me hizo esa pregunta y yo les establecí ejemplos que hay de dar y de hacer. Ahora, para buscar la normativa de estas obligaciones de dar, hacer o no hacer, estoy regresando a la primer día de clase. En el artículo 1320 se puede abocar, explica la obligación de dar. Dar, una obligación de dar o de entregar. Artículo 1320. En el artículo 1321 señala la obligación, el requisito de determinar, de identificar, de individualizar las obligaciones. Dice, las obligaciones de dar de cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Entonces, la norma del 1321, 1320
convergen en una de las categorías de las obligaciones de dar, mientras que el 1319 es más genérico porque establece dar, hacer o no hacer. Y en esa dirección, el 1320, 21, 22 son obligaciones de dar. Ahora, el 1323 se refiere a las obligaciones de hacer que implican una actividad. El ejemplo que yo les establecí, un contrato de obra, la construcción de un apartamento, de un edificio, de un condominio, son obligaciones de hacer. El contrato de mandato es un contrato del mandatario, hace un acto de representación, una obligación de hacer. El contrato de servicios profesionales es una obligación de hacer. Encomendada según los términos pactados, ¿dónde? En el contrato. Entonces, Sharon, hay que tener clarísimo la diferencia de contrato con obligación. Vuelvo a repetir la definición de contrato. El acto es un acto jurídico que provoca consecuencias jurídicas, mediante el cual las partes manifiestan su voluntad, su intención de contratar, ejercen una libertad contractual con una intención clara y precisa. ¿Cuál es? Crear, modificar o extinguir una relación jurídica, y la obligación está dentro del contrato. Hay una relación, no es lo mismo, pero hay una relación ética. La obligación surge, ese efecto es consecuencia de esa declaración de voluntad. En los ejemplos que les hemos señalado de contratos, ya está la obligación usted como deudora. 1035 establece en qué caso resulta imposible la obligación de hacer. Finalmente, en la categoría de la obligación de no hacer, artículo 1326, si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. ¿Qué significa esa palabra de contravención? Usted ha escuchado esa recomendación que he dado, que cuando ustedes no tengan un término en la doctrina o el código, se aboquen a un diccionario jurídico, que la Real Académica en su página, usted entra a internet a la Real Academia Española y tiene un diccionario jurídico. Sí tengo diccionario jurídico, licenciado. ¿Qué quiere decir contravención? Ahorita lo busco, permítame. ¿Y cómo adiviné que no sabía ese término, Sharon? Permítame. Diccionario jurídico, porque no. Les voy a reiterar un consejo. Lo que va a hacer Sharon de buscar el significado de un término, cuando esté regulado en una norma o esté regulado también en parte de la doctrina, este ejercicio lo estamos haciendo aquí para ilustrar a todos, que cuando tengamos una duda, paremos la lectura. No podemos seguir leyendo el contenido si no hemos entendido la acepción, el significado de un término, porque va en su contexto. Peor es aquellos estudiantes que, aplicando el principio de mínimo esfuerzo, se comen la lectura de párrafos. ¿Cómo va a ser que por pereza mental se salta de un párrafo? No, eso ya es impensable. Ahorita lo que está haciendo Sharon es que ustedes van a hacer a lo largo de su lectura y se les va a presentar varias veces. Y no hay problema de que no entiendan el significado. El problema es quedarse con la duda y continuar, porque no les va a permitir entender el sentido, el significado, el alcance jurídico de la norma que estamos estudiando. Aquí es importante entender que es contravención. Desde un enfoque, porque puede ser la contravención desde un enfoque del derecho penal, derecho administrativo, pero aquí lo vamos a estudiar desde la perspectiva del derecho de los contratos. Le excuso, Sharon, ¿qué quiere decir contravención? No tengo mi diccionario aquí, licenciado. Quiere decir, en materia contractual, incumplimiento. Incumplimiento. El incumplimiento, la contravención es ir en contra de lo establecido al contrato. En el ejemplo del contrato que usted es deudora y el banco es acreedora, le voy a poner un ejemplo de contravención que genera incumplimiento. Usted dejó de pagar la cuota. Claro. Sí. Quiere pago, deja de pagar, le van a plantear un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque usted contravino el contrato de mutuo, usted lo violó.
Usted lo vulneró. ¿Cuál era su obligación? De dar, de pago. Pero usted por haber circunstancias ajenas, ¿qué pasó? Vino y generó la contravención. ¿Está claro los ejemplos? La veo un poquito preocupada por su imagen en cámara. Yo creo que eso es secundario. Aquí lo importante es el análisis de la contravención. Entonces, ¿me equivoco? No me equivoco. No, manejo psicología. Entonces, ¿qué pasa, Sharon? La contravención viene a generar ese tema, ¿ya? Y cuando esté en el examen, no se preocupe que yo pase viendo. Usted tiene que estar concentrada en su examen, como si no estuviera yo observando. Concentrada, leyendo las instrucciones, despacio, analizándolas y tomando la administración de tiempo. Recomiendo a todos. Si no administramos el tiempo, nos vamos a concentrar en las 2, 3 primeras preguntas y cuando sintamos tenemos el tiempo encima y no hemos trabajado. Va a ser un examen de 15 preguntas de pensar, de razonar, con 2 puntos cada una. Para concluir, Sharon, con todo lo que expliqué, que volví a repetir la primera clase, usted está en capacidad de diferenciarnos qué es contrato y qué es una obligación. Sí, licenciado. Yo supongo que tal vez la compañera hablaba de contrato por dar el ejemplo que estamos haciendo ahorita sobre el préstamo. Sí, pero no son sinónimos. Eso quiero pensar yo. Pero usted, ¿cómo nos diferencia acto jurídico llamado contrato con una obligación? Que es una prestación. Hoy vamos a estudiar, vamos a iniciar, espero, el objeto de la obligación, que es la prestación. Pero ¿qué diferencia hay entre acto y obligación? Claro que hay una estrecha relación, pero no son sinónimos, no son equiparables. Es el ejemplo y pues... No, el ejemplo, bueno, pero doctrinariamente, ¿cómo los define usted y los diferencia? Si en el examen viene una pregunta, haga 2 diferencias entre contrato y obligación, ¿cómo la va a redactar? Del 1319 y 1517 y lo que yo explico en la doctrina, de ahí extrae. Claro que los artículos no tienen diferencias, no, porque yo les voy a poner a analizar el mayor nivel de conocimiento que es abstracto, diferenciar. En las normas no lo dice, pero para poderlo hacer tenemos que haber entendido la totalidad del contenido de la norma. Por eso es que en todas las clases yo doy mucha participación para hacer los ejercicios de premisas, etcétera, y aprendamos a interpretar, aprendamos a razonar. ¿Qué es contrato? Contrato es un acto jurídico. ¿Sí? ¿Correcto? En el que se establece una obligación. Sí, es una manifestación de voluntad por medio del cual las partes convienen crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Las partes pactan una obligación, es correcto. ¿Y la obligación? La obligación, sí, usted podría dar como la definición del 1319. Sí, es el resultado de un acuerdo de voluntades. ¿Para qué? ¿En qué consiste? En dar, hacer o no hacer. Y los ejemplos ya son abundantes. Pero ya tenemos que tener con lo de hoy sumamente claro que no es sinónimo contrato con obligación. Por eso es que cuando explicamos las fuentes de las obligaciones conocimos todas esas categorías. Así que si hago esa pregunta, Sharon, usted puede fallar en cualquiera, pero en esta tiene prohibición expresa de equivocarse. No hay motivo, razón o circunstancia. Gracias por participar. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ingresar al tema de hoy, pero era necesario aclarar los términos anteriores porque son presupuesto de esto. Sigamos. ¿Cuáles son los requisitos de la prestación? En la presentación de hoy establezco cuáles son esos requisitos. Vamos a ver, Rocío Palacios. Está en la presentación los 3 requisitos que necesito que me los digan y yo los voy a explicar. Rocío Palacios. Priscila Vanegas. Priscila Vanegas. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Priscila,
Ya descargó la presentación. Como yo soy como Santo Tomás. ¿Sabe qué decía Santo Tomás? Hasta no ver, no creer. Yo soy escéptico y soy desconfiado, entonces me gustaría ver dónde las tiene impresas. Ah, no las tengo impresas, pero sí las estoy viendo en la compu. Me va a decir, sí, las tengo en claro. O sea, estoy viendo la presentación en la compu, pero sí no las he podido. Mínimo, Priscila, hay que descargarlas. Si a usted no le gusta trabajar gráficamente, hay que descargarlas. ¿Por qué? Porque en la clase yo voy explicando. La presentación, ¿cree usted que es suficiente las presentaciones para prepararse para la evaluación parcial? No. Claro que no, esa es una orientación, una guía, un orden. Yo voy desarrollando los puntos y después tiene que leer doctrina, porque en la doctrina sí hay definición, después código y exposición de motivos. Todo va en un conjunto. Imagínense que es su compañero que ni a código llega en la última clase, me quedé perplejo, pues, y busca otros preceptos. No tiene ni código, entonces, ¿cómo pretendo aprender derecho civil si no tengo los instrumentos de trabajo? No hay fórmulas mágicas, solo el trabajo, trabajo y más trabajo. Priscila, entonces, por lo menos lea en los requisitos de la prestación y yo les voy a explicar cuáles son esos requisitos. Ok. Requisitos de la prestación, está la posibilidad de la prestación, licitud de la prestación, determinabilidad de la prestación y patrimonialidad de la prestación, de la obligación. Bueno, les voy a explicar. ¿Y dónde va a anotar ahorita cada explicación de eso? Ahí en su cuaderno. ¿Sí? Bueno. Vamos a explicar. No se vaya porque tenemos que irle. O sea, le digo que no se retire, que no desconecte la cámara, pero sí puede anotar. La primera característica que le dio Priscila es posibilidad de la prestación, que implica que no podemos hacer referencia a una obligación abstracta, indeterminada o imprecisa. La obligación debe reflejar una conducta determinada, una conducta precisa, una conducta individualizada, que es una conducta futura y potencial. Es un requisito de una posibilidad de la prestación que debe ser material y jurídica. En el ejemplo que Priscila requiera, asumamos en la hipótesis que soy ingeniero y ella me contrata para construirle un apartamento. Primero nos ponemos de acuerdo en el precio, plazo o condiciones, se suscribe un plano y ya después elaboramos un contrato de obra. Pero en el contrato de obra tiene que haber una prestación posible. Donde voy a construir debe ser propiedad de Priscila, primero el inmueble, porque quien construye en terreno ajeno no es propietario. Asumamos que viene Priscila y va a ir a construir en la casa de los padres del novio, habiendo llevado derecho civil y habiendo ganado conmigo, ese sería un pecado capital. Quien construye en terreno ajeno, ese es punto. 2, la obligación debe estar determinada, entonces en el contrato se va a establecer el inmueble donde se va a realizar la construcción. ¿En qué forma? Porque después las palabras se las lleva el viento, debe ser preciso según un plano acordado por ambos. Ahí están todas las especificaciones técnicas, materiales, condiciones, formas, diseño, etcétera. Si hay que hacer un estudio de suelos. ¿Qué estoy hablando aquí? Posibilidad de la prestación y determinación. Sigamos. Priscila le interesa, como se ve con el novio a convivir, le interesa un plazo antes de que él se arrepienta. Entonces, si ella dice, a mí me interesa un plazo razonable porque si él se va a arrepentir, la va a dejar sola con un daño postraumático, de tal manera que necesitamos que ese plazo contractual se establezca. Pero como Priscila ya estudió Derecho de Obligaciones, y sí lo estudió a fondo, no por encima, ni con el principio del mínimo esfuerzo, ya sabe que hay garantías también para el cumplimiento de una obligación. Y para el plazo, establece una pena convencional.
que por cada día de retraso va a haber el pago de una multa. Pero como aprendió responsabilidad civil el tema de contravención e incumplimiento, dice que si hubiera un incumplimiento X, les exige a ellos una garantía en concepto de un seguro de responsabilidad civil. Todo esto son obligaciones. Se dan cuenta que ya no solo va la obligación de hacer que yo tengo que construir, también van inmersos otro tipo de prestaciones que son determinadas en el contrato. Entonces hay un entramado, hay un conjunto de obligaciones vinculadas a una prestación principal, que es la construcción, pero derivado de eso también hay precios, si hay anticipos, si hay calidad de materiales, todo lo atinente a un contrato. Pero como también ella ganó derecho administrativo, sabe que hay que obtener una licencia de administración en la municipalidad de construcción, porque no solo se va a preocupar el contrato civil. No podemos llevar a cabo el contrato sin una licencia. ¿Qué dice? Si no se tuvo ese alcance. Entonces el constructor va a decir, mire, mi plazo no ha empezado a correr porque yo no tengo la licencia. Todo eso se hace cuando uno conoce de derecho integral. Mis clientes, cuando requieren mis servicios, no me dicen, enfóqueme solo una parcela del derecho. Mis clientes requieren la solución de un problema. Y si yo asesoro mal, me van a aducir responsabilidades. Entonces, el tema de la licencia municipal es fundamental. Haberlo obtenido para celebrar todo y el cumplimiento de plazos. Aquí hay obligaciones determinadas en un plano, en un contrato, garantiza. Es el mejor ejemplo de la posibilidad. En el ejemplo del préstamo del banco, la posibilidad de prestación está determinado el monto de la obligación del dinero que usted va a ir a pedir préstamo a un banco. Aquí hay una claridad total, no son obligaciones abstractas indeterminadas. Segundo, licitud de la prestación significa que hacer la obligación de dar, hacer o no hacer, se debe tomar en consideración que las cosas deben estar dentro del comercio de los hombres. Por lo tanto, pueden ser objeto del contrato todas las obligaciones que estén dentro del comercio y las cosas futuras, pero que estén dentro del lícito comercio. Viene el presidente, no puede celebrar un contrato para contratar a sicarios porque el novio le incumplió la promesa de matrimonio. La promesa no es un contrato que se puede ejecutar. La única obligación es devolver los esponsales. Todo lo demás son promesas abstractas que no se pueden ejecutar. Entonces, ¿ella podrá celebrar un contrato de servicios profesionales con sicarios? No. Ahí está la licitud de la prestación. Es una obligación de hacer que invade el derecho penal. Contrata para la comisión de un ilícito. No solo es una prestación ilícita, sino que Priscila ya invade también el derecho penal. Un contrato de drogas que no son para prescripción médica, también hay una ilicitud. Otro ejemplo de ilicitud de la prestación. Viene Priscila y dice, yo voy a comprar el Palacio Nacional, el Parque Central, son bienes de dominio público, las calles, las avenidas, esos no están dentro del comercio de los hombres, tiene que ver con el objeto del contrato. ¿Voy claro con la explicación, Priscila? Sí, licenciado. ¿Estamos claros con los ejemplos? Para leer el tema de la licitud y la prestación, anoten el 457, 458 y 459 del Código Civil. No es que solo en esas normas estén, pero alguna referencia nos dan. Hablemos del tercer requisito, la determinabilidad de la prestación. Por favor, leamos, Priscila, el 1538. Ese es su código, lo acaba de comprar, ¿verdad? Sí, yo todo lo observo, todo lo analizo. Este sí trae las reformas. Eso es lo más importante. Ahorita ya puede empezar a notar las referencias que voy señalando. Pero sí me agrada ver a alguien con un código con reformas. Imagínense cuando yo pregunto, yo no tengo código. Eso sí es. Cuando uno va a una audiencia, tribunales, considera que es importante llevar todas sus normas. Priscila. Ah, sí, porque tiene que tener sus fundamentos, si no,
O Cuando solo que interprete bien, o sea, las normas. no, es imposible que uno se sepa de memoria todo un ordenamiento jurídico extenso. Usted no ha visto en la televisión que cuando van los abogados a audiencias extensas llevan las maletas pequeñas. ¿No lo ha visto por televisión? ¿Qué llevan ahí? Sus normas. ¿Qué Lleva demuestra sus- con eso? Que yo no puedo ir a la guerra sin armas. Yo no puedo estudiar derecho si no tengo ni siquiera un código. Bueno, despacio y leámoslo. Bueno. Título quinto, obligaciones provenientes de contrato. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1538, objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto Priscila, de los contratos, sí, sino las... se le interrumpió un segundo su señal. Nos vamos a detener ahí. Le voy a leer. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de contratos, coma. ¿A qué se refiere la norma ahí? No solo las cosas que existen pueden ser objeto de contrato, sino las que se espera que existan. Punto y coma. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere darnos a entender el legislador? ¿Se da cuenta lo apasionante que es estudiar Derecho Civil? Que no es fácil. 2 líneas nos están expresando una ratio. Ratio es la razón, la finalidad de la norma. Por eso es que cuando estudiamos Derecho Civil tenemos que con mucho detenimiento dedicarle muchas horas de estudio. ¿Qué significan esas 2 líneas? Tal vez podría ser algo así que no solo cosas abstractas, no. Le voy a ayudar. No solo pueden realizarse contratos de adquirir obligaciones sobre cosas presentes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Claro que lo presente, una R1, los requisitos que leí de posibilidad de determinación de ilicitud, sí, presentes, pero la norma va más allá, que aparte de las cosas presentes, también se pueden realizar contratos sobre cosas que se dice espero que existan. ¿Qué significa eso? Que no existen hoy, en el presente. Se Pero llaman que va a cosas. existir. ¿Y cómo se llaman esas? Sí, correcto. ¿Y cómo se llaman esas cosas? Ay, no sé. Futuras. No. Sí. La conclusión que vamos a hacer aquí, Priscila, es que se pueden celebrar contratos sobre cosas que no existen hoy, pero tienen una razón sólida de que existan en un futuro. Cuando digo razón es que no son expectativas, que no son sueños, que no son alucinaciones, no, son promesas de cosas futuras, pero sobre bases sólidas. Les voy a poner 2 ejemplos. Usted tiene una finca de café. Claro, si no tiene la finca, imagínense cómo va a ser el contrato. Segundo, tiene la cosecha de café. Y yo soy comprador de café de varias fincas porque yo exporto. Pero la cosecha, usted ya tiene experiencia, ya tiene varios años y eso lleva un periodo. Y usted tiene un cálculo de lo que va a producir, por ponerle un ejemplo, en 8 meses. Entonces celebramos un contrato de promesa de cosecha futura. Obviamente hay una razonabilidad y lógica. Si usted tiene 20 manzanas, te hace un cálculo en lo que efectivamente puede producir, calculando una parte que va a haber roya. No establece todo, pero no vamos a hacer una compraventa cosecha futura que requiera 500 manzanas. A eso me refiero yo, la lógica que sea una cosa futura razonable, que puede existir. Aunque también usted viene y me puede decir, mire, hubo una lluvia tremenda, un frío, un hielo, y me arruinó todo. Ahí entramos a discutir promesas de fuerza mayor. Caso fortuito, pero es diferente. Pero por lo menos si vamos a una cosecha futura, usted tiene que tener su finca, ya tiene que haber sembrado, ya tiene que tener el café. No me va a prometer en venta que ni siquiera tiene finca. ¿Me explico? Segundo ejemplo. Volviendo al caso del apartamento, ¿verdad? Entonces, cuando uno compra en planos,
les voy a explicar, en un desarrollo inmobiliario tiene un beneficio. El beneficio es de orden económico. El precio que le van a vender a uno en planos, cualquier edificio, no es el mismo que cuando la obra se ha determinado. En la obra hay distintas etapas, la construcción, la etapa gris, acabados, hasta la plusvalía. Entonces usted va a comprar escuchen el término, promesa de compraventa. Ese es un ejemplo de una cosa futura. Usted llega a una desarrolladora inmobiliaria y la desarrolladora lo que tiene es el inmueble y tiene la licencia, va a construir 15 pisos, pero ya tiene el estudio y todos los financiamientos bancarios, se celebra el contrato y la notificadora, la inmobiliaria de compresión, le dice, esto lo vamos a terminar en 24 meses. Pero usted tiene el beneficio y por supuesto no le urge pasarse a vivir, si no, no va a adquirir esta modalidad, pero el precio es el mayor atractivo. Usted está comprando sobre planos. Evidentemente investigó la inmobiliaria que tiene una experiencia en el mercado, que no es una estafa, etcétera. Se celebra la promesa de compraventa. La inmobiliaria le va a celebrar la compraventa cuando le haga la entrega física. Y normalmente usted en ese periodo de 24 meses tiene un lapso para estar pagando un enganche y posteriormente quedarse financiando el préstamo. Ahí hay una promesa. Porque no se puede comprar y vender en virtud que en ese momento no está construido, pero es un bien inmueble que se espera que exista. Ya están los diseños, ya están los planos, están los estudios de suelo, la licencia, financiamiento, y usted ve que hay muchas promesas de compra-venta en esta proliferación que está dándose los edificios, no solo en la ciudad capital, en los departamentos y en distintas zonas. Ahí está la modalidad de la promesa. Ese es el efecto futuro. Los ejemplos que le brindé son claros. Muy claro. Bueno, sigamos con la lectura de la norma. Bueno, pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. Es lo que hablábamos, si es la promesa, el hecho futuro debe estar determinado, o por lo menos el género, decir, mire, el café, ¿sabe usted que café no hay solo uno? Hay muchas modalidades del café, de la región, si es Royas, etcétera. A eso se refiere determinar. Está el género café y está su especie. El apartamento no solo le van a decir, yo le prometo un apartamento, no, le tengo que explicar en el contrato en qué nivel se va a ubicar, el reglamento de copropiedad que va a estar vigente, el reglamento de vecinos, la extensión superficial, las prohibiciones, si va a tener derecho a un parqueo o no, la obligación de áreas comunes, etc. Eso se llama determinar la obligación, aunque sea un evento futuro. Porque ya se tienen los planos, pues yo no voy a construir como a mí se me vaya ocurriendo por adivinanza. No, eso está preestablecido. Hay diseños ya aprobados, hay estudios. Bueno, sigamos. Y licenciado, con lo en cuanto a su género, ¿qué fue lo que explicó? Que hay que explicar el género, en este caso, por ejemplo, la finca de café, no solo decir café, hay que explicar qué tipo de café, porque hay modalidades distintas de café. El apartamento hay que especificar todas sus condiciones, individualizarlo, en qué nivel, en qué número le va a corresponder, la extensión superficial, etcétera, etcétera. Si se lo van a dar con línea blanca incluida, no incluido, gastos de áreas comunes, etcétera, etcétera. Ahora sí. Sigamos. Dice, la cantidad puede ser incierta con tal de que el contrato fije reglas o contenga datos que sirven para determinarla. Si los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener intereses los contratantes. Interés en singular. Significa que el objetivo es precisar la obligación con todas sus características. Es más, fijar reglas para poderla determinar. Un ejemplo, en los contratos donde están sujetos a inflación, que son los contratos de larga duración,
Por ejemplo, un contrato de arrendamiento de 5 años, se puede pactar una renta un año, el segundo año incremento, fijando un porcentaje. En otros contratos hasta se puede fijar reglas aplicadas a temas económicos, el valor oro, el valor lingotes, hay quienes hasta el valor del incremento de una hamburguesa de, no voy a decir el nombre, de una entidad que las vende a nivel internacional, hasta ese incremento sirve como un parámetro de estudio de los procesos para incrementar precios por razones de inflación. Eso se llama la adaptabilidad, técnicamente se llama cláusulas de indexación, que no es ni más ni menos que una estabilidad monetaria ante los vaivenes. Por ejemplo, hoy fue modificado el interés líder y eso incide en todo el tema de los contratos, especialmente los de préstamo o financiamiento. Entonces, todos esos factores también obligan a que el futuro abogado tenga una obligación de estudiar aspectos básicos de lo que es microeconomía. Hay una parte del derecho que se llama análisis económico del derecho. Nosotros no solo tenemos que conformarnos con ser juristas, tenemos que tener una sólida formación, una cultura social. No me lo respondan, pero en función de su respuesta, ustedes van a poderse calificar si lo están haciendo bien o no. No me lo respondan, solo a su interior. ¿Cuántos libros han leído el año pasado que no son de derecho? No me lo respondan, que son de cultura general, que ayudan muchísimo a la visión del abogado. Segunda pregunta, ¿cuántos libros que no pidió el profesor por su propia formación leyeron ustedes el año pasado? No me lo respondan. Ustedes mismos hagan su juicio de valor. Yo ya tengo la respuesta. Y en el caso de Priscila, aquí en la frente se le lee, no tiene que responder. Aquí se le lee, no tiene que responder. Ya tengo, que no es su caso, Priscila, me atrevo a decir que es la mayoría. Es un alerta, es un alerta. ¿Quién escribió el Quijote? Priscila. Ay, ¿cómo es? Miguel de Cervantes. ¿Es Miguel de Cervantes, verdad? No. La Ilíada. No la conozco. Bueno. Sí llegó el mensaje, ¿verdad, Priscila? La importancia. ¿Y cómo no va a estudiar yo microeconomía para poder entender las categorías económicas aplicado al derecho contractual y para entender derecho mercantil? Eso es fundamental. Y en nuestro pensum no hay ningún curso de esa naturaleza, de análisis económico. Entonces, no tenemos que conformarnos con las cápsulas de las clases. Tenemos que tener esa inquietud y prepararnos para un ejercicio profesional exitoso. Estamos a un mercado globalizado. Y nuestro código decimonónico, ¿sabe qué es decimonónico? Del siglo pasado. No responde a las relaciones jurídicas actuales. 1964 a la fecha de hoy, casi 60 años, donde hay cambios radicales en las relaciones económicas. Más que todo para una economía agraria. Hoy hablamos de contratos inteligentes, contratos por medios tecnológicos, una compraventa internacional, una nueva forma de ver los negocios, una nueva forma de ver las obligaciones. Eso obliga. Y si hacemos un estudio de los programas y del diseño curricular de la facultad, es un diseño curricular que es de la Edad Media. Entonces, piensen si las competencias que exige el mercado profesional son acordes al diseño curricular, ya no al curso, al diseño curricular que ustedes tienen. Y ustedes van a tener la respuesta. Porque al final van a ir ustedes a una entrevista, a una evaluación al ámbito profesional. Y ahí les van a evaluar sobre lo presente, sobre lo actual, no sobre un diseño curricular desfasado, desactualizado. ¿Y cuál es la solución? Ustedes van a hacer pensar y eso no se ha modificado. La solución es personal, el interés propio. Si quiero marcar la diferencia y en esa entrevista quedarme compuesto en marcar diferencias, de por sí ya hay dificultad de llegar a entrevista porque hay criterios de lugares para ciertas instituciones de formación académica. Eso ya existe. Que no se publica es otra cosa. Entonces tenemos que luchar contra esos factores y romper muchos prejuicios que tienen
externamente de nuestra universidad, pero eso se puede demostrar con un buen desempeño. Yo porque estoy pensando en el ámbito profesional, que sé que no todos se van a graduar, pero el grupo que se va a graduar lo va a hacer porque va a necesitar un desempeño profesional práctico y tengan las herramientas necesarias que se les han dado. Y esta reflexión que estoy haciendo yo van a cerrar su pensum y nadie les va a decir eso, que están estudiando con un diseño curricular propio como se estudian los abogados del siglo pasado. Así, claro. Así de claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Hoy hay 1000 ventajas de herramientas en Internet al servicio de ustedes para hacer la actualización y el estudio que requiera. Hay programas adicionales. No hay que conformarse con lo pobre, lo escaso y lo desfasado que se maneja en este proceso educativo. Porque muchas veces creemos que esto es la última instancia. No. Ojalá este minuto de reflexión con que haya llegado al 5% de los que están en clase, al 5%, yo soy feliz. Mi aspiración no es alta. Sé que muchos aquí ya se les olvidó o van a decir son pajas del profesor. Si el 5% logré llegar a su corazoncito y a su cerebro de tomar en cuenta esto, me lo va a agradecer cuando vaya a examinarse como abogado para una plaza. Porque un examen de admisión cuando pasa entrevistas. Lo que le estoy diciendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Este tema de hoy lo vamos a culminar el día martes. La clase de hoy, por lo extenso, está destinada a 2 sesiones de clase. Bueno, Priscila, cuando leí la palabra, jamás me pasó por la mente que iba a terminar haciendo esta reflexión. ¿No? Pero a cualquiera se la puedo decir que no la acepte, pero usted está dentro de ese 5%. Sí, licenciado. Así va a ser. ¿Qué piensa de que yo soy feliz con que el 5% le haya puesto atención y que eso implique un cambio en sus vidas, en sus proyectos? ¿Cree que el 5% es muy ambicioso de mi parte? Sí, pero sí, o sea, queda marcado que un licenciado le diga a uno que vaya más allá de lo que dan en clase, no solo quedarse con lo mismo. Prepararlos para la vida profesional. La vida profesional Sí. no les van a preguntar programas desfasados, pues. No voy a entrar a poner detalles, solo les voy a citar un ejemplo del tema. El derecho civil es lo más importante en la formación de un abogado. Quien sabe derecho civil, sabe derecho. En nuestra facultad tenemos los programas desactualizados, antitécnicos, y solo se llevan 4 civiles. Y están mal organizados la estructura. ¿Por qué? ¿Cómo voy a aprender yo sucesiones en Derecho Civil 2? Ni siquiera es un curso separado, es con derechos reales. ¿Cómo voy a entender yo sucesiones si no he entendido qué es un contrato y obligaciones? ¿Qué implica? Que sucesiones debe estar de último en la formación de un diseño curricular. Para entender sucesiones tengo que haber entendido obligaciones y contratos. Y lo que estoy diciendo, una universidad privada reconocida, no voy a decir el nombre, lleva 6 cursos de Derecho Civil. 6 cursos. Y el último curso de sucesiones. De tal manera que al entrar al mundo competitivo vamos a competir. Pero ahí se compite con calidad, con eficiencia, con herramientas, con conocimiento, manejando otro idioma, habiendo llevado varios cursos con entidades extranjeras, que ahora se puede hasta virtual, habiendo escrito, habiendo investigado, diferenciándome de lo que hace la mayoría. Pero eso no se puede hacer con trabajo y con inquietud. Y si yo tengo mi proyecto de vida para ese aspecto, no ser del montón. Y en Guatemala no cuesta diferenciarse del montón, por lo bueno, es con poco esfuerzo que sea, marca uno las diferencias. Así que ya les puse un ejemplo concreto de los 6 cursos. Y ustedes ya solo en eso están en desventaja, no digamos en muchos aspectos. Por ejemplo, la participación internacional en tribunales de arbitraje que hacen estudiantes.
¿Cuándo se ha hecho una participación en el extranjero? Y lo hacen universidades guatemaltecas. Esa es una experiencia enriquecedora, entrar a competencias internacionales en juicios de arbitraje, etcétera, con otras universidades. Una experiencia muy enriquecedora y que salen preparados para que estos abogados puedan defender esos intereses del Estado en demandas internacionales. No es el momento, pero cuando yo fui procurador general tuve que representar al Estado de Guatemala litigando en Washington contra una defensa de los tratados de libre comercio. Y en nuestra formación jurídica ni siquiera se nos explica qué es un tratado de libre comercio. Pero ahí no había tiempo para lamentarse. Es que es otro tema. Para lamentar y buscar justificaciones, no. Tienen que buscar las herramientas del estudio. Y tuve que estudiar y tuve que hacerlo y fue exitoso defender al Estado en Washington en audiencias de 14 horas diarias, con un resultado satisfactorio, con un derecho comercial uniforme, que no es derecho nacional, pero Guatemala ratificó tratados y eso es una obligación internacional, porque el derecho trasciende más allá de fronteras. Entonces, ustedes tienen que ser ambiciosos y aspirar a tener una profesión exitosa y a trascender, pero para trascender